En una ocasión parece como si los 12 apóstoles se hubieran negado a atender y ayudar a las viudas de la iglesia. Es el momento donde Cristo ya ha partido y los 12 apóstoles se quedan con la tarea de llevar la iglesia hacia adelante. Pero con ello llega un problema. Mientras la iglesia más crece, hay más y más personas dentro de ella y es más difícil de administrar y de servir a toda esa gente. Y ese es justo el punto donde nos encontramos en Hechos 6 del 1 al 2, donde la Escritura nos dice que en aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, es decir, que no las atendían tan bien como a las otras. Entonces el versículo 2 llega y nos dice que así los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Aquí los apóstoles están negando a hacer esta parte, dicen: no, nosotros no vamos a hacer esto de estar sirviendo a las viudas y estar viendo que se distribuyan bien las cosas. De primera entrada podría parecer como si los apóstoles dijeran: no queremos esta tarea, tenemos otras cosas más importantes que hacer. Y en parte ese es el mensaje interesante de esta escritura, porque ellos entendían algo que Dallin H. Oaks explicó muy bien en la conferencia de octubre de 2007. Él dijo: para empezar, debemos darnos cuenta de que el solo hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. Ahora, esto puede sonar algo polémico, pero ¿por qué se negarían a hacer esto? Bueno, aquí dice el Elder Oaks: el número de las buenas cosas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para hacerlas o para lograrlas. Y eso es un conflicto interesante, porque cuando nos adentramos en la senda del discipulado, nos llenamos de este afán de hacer el bien, de hacer cosas buenas. Y comúnmente recuerdo en la prepa me decían: los cristianos no saben decir que no. Eso era algo que me decían mis compañeros. Y creo que me llama la atención esta lección, refleja un poco de lo que estaba meditando en ese tiempo cuando yo estaba en la prepa, de que hay algunas cosas que debería negarse a hacer. Y esto es fascinante: el simple hecho de que algo sea bueno no es suficiente razón para hacerlo. Es una frase muy fuerte. ¿Cómo? ¿Por qué no? Si es simplemente bueno, deberíamos hacerlo ya. Bueno, hay demasiadas cosas buenas por hacer. Y el Elder Oaks acaba aclarando: algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. Y esa es la parte clave que los apóstoles entendían. Los apóstoles no dijeron: ay, no, qué flojera estar atendiendo a las viudas. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Claro, servir las mesas es algo bueno, pero en su llamamiento como apóstoles, ellos tenían llaves, autoridad y responsabilidades que debían atenderse, que solo ellos podían ejecutar, que ellos podían desempeñar. Entonces ellos decían: nosotros tenemos la tarea de hacer crecer el reino y tenemos que ir a predicar estos lugares. Es importante que lo hagamos. Como dice el Elder Oaks, algunas cosas son mejores que buenas. Y no en el sentido, y aquí es algo importante que debemos aclarar, no estamos diciendo que predicar el evangelio sea mejor, o no estoy diciendo, que predicar el evangelio sea mejor que atender o servir al prójimo. Lo que estamos diciendo es que en cada circunstancia y en cada contexto individual, las prioridades tendrán que cambiar. Habrá responsabilidades específicas que tengas como papá o mamá, como hermano o hermana, como líder de una congregación, de un quórum. Hay responsabilidades específicas que es importante que tú atiendas, y de hecho es más necesario que atiendas estas que otras en ocasiones. Por eso es que los apóstoles toman esta decisión. Nosotros tenemos las llaves para predicar el evangelio, tenemos la responsabilidad de seguir haciendo crecer la iglesia, y si esta es nuestra responsabilidad principal, entonces esto de atender a las viudas, por más bueno que sí sea, debemos delegarlo a alguien más. Y los apóstoles nos muestran un increíble ejemplo de cómo balancear la vida y las prioridades. Es bueno, por supuesto que sí, deberíamos negarnos a hacerlo, no idealmente, pero en esta circunstancia y en este contexto las cosas son diferentes. Hay más cosas buenas que hacer que tiempo para hacerlas. Entonces debes evaluar cuáles son las cosas que yo, Braulio, necesito hacer. ¿Tiene sentido? Ahora, esto no es solo algo que los apóstoles nos enseñan, es algo que, de hecho, Jesucristo, siento yo que también les enseñó a ellos. Lucas 22:32 tiene esta historia donde Jesucristo y los apóstoles están en la última cena, y entonces Jesucristo le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Jesucristo se está despidiendo de ellos, diciendo: ya me tengo que ir, mi hora ha llegado. Y le dice a Pedro: tú todavía no estás convertido, como me gustaría, ¿no? Todavía no llegas a ese punto. Pero Jesucristo incluso piensa en esto. Jesucristo era el responsable de enseñarle el evangelio a Pedro, era su líder, era su maestro.
y él se va diciendo, me tengo que ir y tú todavía no estás convertido. A veces como maestros o como líderes, tal vez en ese punto nos habríamos sentido como un fracaso. Estuve 3 años con esta persona, no pude enseñarle lo suficiente, no pudo aprender lo suficiente, no pudo convertirse lo suficiente. Pero eso también pasó con el Salvador, y eso no es un reflejo de que el Salvador no acabó bien su trabajo, que fue mediocre en la predicación o en la enseñanza que le dio a Pedro. No, simplemente en este momento el Salvador tenía que ir a atender una obra que era necesaria que él hiciera. Era más necesario que él hiciera llevar a cabo la expiación que acabar de ver cómo Pedro se convertía. Y claro, ya después Pedro se convirtió y el Salvador lo ayudó. Pero en este punto quiero enfatizar, Jesucristo termina estos 3 años con Pedro de su etapa mortal sin ver a Pedro convertido todavía, pero tiene que irse y seguir a otra cosa. Lo mismo les enseñó a los apóstoles cuando en Mateo 15 vemos esta historia de la mujer que se acerca a Jesucristo y le dice, ayuda a mi hija, y Jesucristo le responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y claro que esto podría ser como de, es grosero. Igual que los apóstoles diciendo, nosotros no vamos a atender a las viudas, no vamos a poner atención a ese trabajo nosotros. Podría parecer egocéntrico, egoísta, incluso nada servicial y poco cristiano, pero lo que nos enseñan estos pasajes es que estas personas tenían muy claro su propósito, su misión, lo que Dios requería de ellos. Y estaban enfocados en lograrlo. Dios me dijo, ve a las ovejas de Israel, voy a las ovejas de Israel. Jesucristo me dijo, expande la iglesia, predica a todas las naciones, yo voy y lo hago. Y aunque servir a las viudas y aunque servir a las personas que no son de Israel es algo muy bueno por hacer, tengo que tener muy claro mis prioridades y enfocarme en ellas, porque hay más cosas buenas por hacer que tiempo para llevarlas a cabo. Así que no era malo que los apóstoles se deslindaran de este servicio. De hecho, era necesario. Porque en un mundo donde abundan las cosas buenas por hacer, el no darnos cuenta cuáles son mejores que otras nos podría causar incluso un daño o ralentizar la obra que Dios espera que nosotros hagamos. Si los apóstoles se hubieran puesto a servir a las viudas, eso hubiera pasado. La expansión de la iglesia que les encargó se hubiera retrasado. La misión que les encomendó se hubiera estropeado de cierto sentido. Así que es importante que nosotros veamos de todas las cosas buenas que tenemos por hacer, cuáles son las más importantes, cuáles son las más necesarias que nosotros hagamos. Y con base en eso, trabajar y seguir el ejemplo de Jesucristo y sus apóstoles al entender que hay más cosas buenas que tiempo para hacerlas. Ahora, avanzamos al siguiente tema. Hay una práctica dentro de la iglesia primitiva cristiana que de hecho se ha retomado junto con la restauración de su iglesia. Quiero que notes esto. Hechos 6:6 nos cuenta que una vez que ya los apóstoles dijeron, oye, nosotros no podemos atender a las viudas, necesitamos que alguien más lo haga, ok, se llaman algunas personas, se seleccionan quiénes van a ser, y Hechos 6:6 nos dice, a estos varones que seleccionaron, más bien a estos varones presentaron ante los apóstoles, quienes, después de haber orado, les impusieron las manos. Esta práctica de imponer las manos sobre la cabeza de otra persona es bastante interesante de ver en la Biblia, porque es algo que estaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que a veces muchas congregaciones cristianas han perdido, pero con la restauración de la iglesia se retoma esta parte. Quiero hablar un poquito de esto, la imposición de manos. Si nosotros vamos a temas del Evangelio en churchofjesuschrist.org, encontramos lo siguiente. La imposición de manos es el procedimiento revelado por el Señor para realizar muchas ordenanzas del sacerdocio. Es decir, tiene que ver con el orden y la autoridad de Dios dentro de su iglesia. La imposición de manos es una manera en la que esa autoridad se ejerce para llevar a cabo parte de la obra de Dios. Y esta parte del temas del Evangelio, este artículo nos continúa diciendo cuáles son esas ordenanzas o acciones que se llevan a cabo mediante la imposición de manos. Y vamos a hablar de 4. 1. La confirmación. 2. La ordenación. 3. El apartamiento para servir en un llamamiento. Y 4. La unción de los enfermos y otras bendiciones. Entonces, hablemos de esas 4 y me fascina ver que esas 4 se pueden encontrar perfectamente en la Biblia. Por ejemplo, la primera es la confirmación. Una vez que tú eres bautizado, debes ser confirmado, debes recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿esto cómo se hace? Se hace mediante la imposición de manos. Nosotros podemos ir a Hechos 8:17, donde estamos hablando de Felipe y las personas que fueron bautizadas por él, y entonces van los apóstoles
apóstoles y dice Hechos 8:17. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Lo podemos ver perfectamente en la Iglesia de Jesucristo en sus orígenes, como se confirmaba a la gente después del bautismo, se les confería el don del Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Ahora, el segundo punto, la ordenación. Si nosotros, y esto es importante porque la ordenación nos estamos refiriendo a cuando a alguien le confieres el sacerdocio, le confieres la autoridad de Dios para ejercer como sacerdote, como obispo, como apóstol, como cualquiera que sea el cargo dentro del sacerdocio, dentro de la estructura de autoridad de la iglesia. Y entonces vemos que la imposición de manos se ocupa para ordenar también en este orden del sacerdocio. Y lo podemos ver perfectamente en la Biblia también. Números 27, del 22 al 23, leemos que Moisés hizo como Jehová le había mandado y tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por medio de Moisés. Entonces, esta es la manera en la que se aparta un sacerdote, esta es la manera en la que se le confiere esta autoridad para ejercer en el reino de Dios y lo podemos ver claramente. Ahora, hay otras dos cosas que la imposición de manos también sirve para hacer. La otra es el apartamiento. Esto tiene que ver cuando le vas a dar autoridad a una persona para ejercer algo dentro de la iglesia, pero no necesariamente le estás confiriendo el sacerdocio o lo estás haciendo un sacerdote. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, en este caso, justamente vemos en Hechos 6:6, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes después de haber orado les impusieron las manos. Entonces, para servir a las viudas, para servir la comida y distribuirla, no necesariamente necesitarías esta autoridad divina para bautizar, para confirmar, para hacer cosas de ordenanzas y cosas más divinas. Esto es un poquito más de labores administrativas. Y entonces aquí vemos cómo se les está dando lo más parecido a un llamamiento a estas personas. Era alguien que personas que se van a encargar de repartir la comida entre las viudas. Para mí es muy interesante que podemos ver también ese modelo en la iglesia primitiva. Y por último, que se menciona en este artículo sobre la imposición de manos, es la unción y la bendición de los enfermos. Y eso se puede ver perfectamente también en el Nuevo Testamento, donde vemos en Marcos 16, 17 al 18. Jesucristo se está despidiendo de los apóstoles y les dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y beberán cosas mortíferas. Y si bebieren cosas mortíferas no los dañarán. Sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. La imposición de manos forma parte totalmente y muy evidente de la iglesia primitiva de Jesucristo, la iglesia original. Imponían las manos para ordenar gente al sacerdocio, para confirmar gente en la iglesia, para apartar gente para servir en llamamientos y también para ungir, bendecir a los enfermos y los afligidos. Y lo mismo pasaba en el tiempo de Moisés, lo mismo pasaba en el tiempo de Jesucristo, lo mismo pasa en la restauración de todas las cosas, que hablamos en el otro video. Ahora, quiero solamente mencionar por qué. ¿Por qué una imposición de manos? ¿Por qué no simplemente se le da un certificado, se le da un documento firmado? ¿Por qué la imposición de manos? Y hay algo que dice Jaime Fuentes Maldonado, que escribió un libro llamado Acercándose al significado sagrado de la vestimenta del templo, que me parece interesante de mencionar aquí el análisis que él hace sobre por qué la cabeza. Y claro, esto no es algo como que Dios haya revelado diciendo, miren, está en las escrituras, se hace la cabeza por esto o lo otro, pero creo que podría ser importante o interesante el revisar esta información. Él dice: la cabeza es un símbolo por lo general de liderazgo o de gobierno. Por ejemplo, en el sentido general hablamos del jefe de hogar o cabeza de familia como aquel que es responsable de guiar y dirigir a los miembros de la familia en dicho hogar. De igual manera, la cabeza a menudo representa a todo el cuerpo, al igual que el presidente de una organización habla o representa toda la organización. Con respecto a las ordenanzas, todo lo que se hace a la cabeza se aplica a todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando se ponen las manos sobre nuestra cabeza y somos bendecidos o apartados o ungidos, nuestro cuerpo entero recibe esa ordenanza o bendición, aunque las manos solo estén sobre la cabeza. De manera que la bendición, el apartamiento, la ordenanza, la confirmación dada sobre la cabeza es aplicada a todo el cuerpo. Es como si Dios estuviera diciendo: voy a bendecirte a ti entero, completa y plenamente. La bendición es para ti en todo aspecto. La cabeza representa el liderazgo de todo el cuerpo, representa a todo el cuerpo y por ende ahí se da la bendición.
Creo que es fascinante ver cómo este tipo de bendiciones, cómo este tipo de ordenanzas están hechas para bendecirnos plena y enteramente. No solo una parte de nosotros, sino todos nosotros, física, espiritual, mental, emocionalmente. Y esto forma parte de las ordenanzas y ceremonias que se hacían dentro de la iglesia primitiva, incluso antes de Cristo, en el tiempo de Moisés, también el tiempo que Cristo estuvo aquí, el tiempo de los apóstoles. Eso era parte de la iglesia, y en la actualidad, como la restauración, como parte de la restauración, también eso forma parte de la iglesia. Ahora, vamos a avanzar al siguiente tema. Al hablar de ser valientes en el testimonio de Jesucristo, el Nuevo Testamento se vuelve un libro fascinante de leer porque incluye muchísimos ejemplos de gente que fue un discípulo valiente y fiel en ese sentido. Por ejemplo, encontramos la historia de Esteban. Esteban era este discípulo, este predicador que estaba enseñando incluso en las sinagogas, y a algunos judíos no les gustó. De manera que incluso llegan a tener un concilio, una auditoría, en donde están escuchando a Esteban defenderse de los cargos o las acusaciones que les están haciendo. Entonces, hay algo bien interesante que Esteban hace y que nos empieza a dar la lección aquí. Hechos 7:52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les pregunta a los judíos. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Es interesante este momento porque Esteban los está confrontando con lo que había pasado en la historia. Habían venido muchos profetas, habían predicado sobre Cristo, habían profetizado sobre Cristo. Y esos profetas fueron muertos, los mataron. Y dice él, y ahora vino el que iba a cumplir la profecía, vino el justo, vino Cristo, y ustedes lo mataron. Y entonces estas personas se empiezan a enojar con él. Ahora, esto para mí me hace pensar en todas las veces en las que nosotros podríamos tener, por nuestra creencia, por nuestros valores, simplemente un punto en el que otra persona se moleste con ellos, con nuestra creencia, con nuestros valores, y que en cierto sentido enfurezcan su corazón o crujan sus dientes contra nuestros principios, valores, creencias, etc. En ese momento creo que entenderemos a Esteban. Ese es el momento que estaba viviendo él. Sin embargo, en ese punto todos debemos recordar lo que Thomas S. Monson enseñó en la Conferencia General de octubre de 2011. Él dijo que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos. Y si tenemos que estar solos en el proceso, como Esteban lo estaba, que lo hagamos con valor, igual que Esteban lo estaba haciendo, con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. Y de hecho, esto es justo lo que le pasa a Esteban. Quiero que pienses mucho en esta frase. A veces te va a tocar defender estas cosas solo, igual que a Esteban, pero debemos tener esta fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. Y aquí está la evidencia. Hechos 7:55 al 56 es justo lo que le pasa a Esteban. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Señor le muestra esta gloria, esta visión, esta muestra de amor y de apoyo, también siento yo, justo antes de su martirio, antes de morir. Y siento que es una representación brutal de lo que el presidente Monson decía aquí: no vas a estar solo. Y ahí estaba con Esteban, el padre y el hijo. Justo en ese momento difícil. Quizás nosotros no tengamos que morir para defender nuestro testimonio, pero sí tendremos que defenderlo en uno u otro momento. Y muchos de esos momentos van a requerir bastante valor de nuestra parte. En ese momento tenemos que recordar a Esteban, quien recibió esta visión para ser fortalecido. Nosotros mismos seremos fortalecidos si le damos la oportunidad al Padre de hacerlo para nosotros. En la Conferencia General de octubre de 2015, Neil L. Anderson enseñó: las dificultades en la vida terrenal soplan en su contra y las fuerzas del mal acechan en la oscuridad esperando extinguir su fe, pero al continuar tomando buenas decisiones, confiar en Dios y seguir a su Hijo, el Señor envía un aumento de luz y conocimiento y nuestra fe llega a ser firme e inquebrantable.
Mis queridos amigos, su fe no empezó al nacer, ni cesará con la muerte. Y esto me hace pensar bastante, porque la fe de muchos, tal vez al enfrentarse a la muerte, puede tambalear. La fe de Esteban no, y la fe de Esteban duró mucho después de su muerte también, y al día debe ser de esa manera. Lo que me hace pensar esto es que en esos momentos complicados, nosotros deberemos tener la valentía que Esteban tuvo y tener la fuerza que él tuvo y la confianza en Dios. Y siempre que lo hagamos, Él estará ahí para darnos fuerzas de saber que no estamos solos cuando estamos con Él, cuando estamos defendiendo lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha enseñado y lo que nos ha testificado como verdadero. Hoy y siempre tendremos momentos en los que tenemos que defender lo que sabemos. Algunos de ellos podrán ser duros, pero Dios nos ayudará a hacer que nuestra fe y nuestro testimonio se fortalezcan hasta el punto de ser como los de Esteban, inquebrantables. Ahora, es un punto muy bueno. Cuando yo tenía unos 16 años, nuestro obispo nos compartió una lección en el Nuevo Testamento que cambió totalmente mi manera de percibirme a mí mismo como joven dentro de la iglesia. En esta ocasión era una clase, era un domingo, era muy normal, pero él nos invitó a leer algo que quiero leer justo contigo y ver cómo él nos fue enseñando y elevando en ese momento. Hechos 8, 5 al 7, él nos pidió estar leyendo junto con él. Dice este momento: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y las personas unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En este punto, si mi memoria no me falla, el obispo nos invitaba a reflexionar en quién era Felipe, en qué clase de persona era y en las características y atributos espirituales que debía de tener. Y cuando leemos que sanaba cojos, paralíticos y que predicaba y la gente se bautizaba, nos parece como un gran héroe, como un gran misionero, como un gran líder en la iglesia, como una gran... lo vemos como un héroe en nuestra perspectiva. Y una vez que vimos, y muchos de las escrituras los vemos así, pero en este caso estamos hablando de Felipe, pero entonces vino la parte que cambió mi perspectiva sobre Felipe y sobre mi papel como joven en la iglesia. Los apóstoles llegan en la historia, y esto es lo que el obispo nos estaba haciendo ver. Hechos 8, 14 y 17. El obispo nos invitó a leer esto. Quiero que noten algo de Felipe, nos dijo. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora esto es interesante. Felipe, dice el relato, que estaba enseñando, predicando, estaba... haciendo milagros, y la gente lo escuchaba y se bautizaba. Pero de alguna manera no es hasta que los apóstoles son enviados allá que la gente es confirmada y recibe el Espíritu Santo. En este punto el obispo nos preguntaba, ¿por qué es que Felipe no los confirmaba? ¿Por qué Felipe no les compartía el don del Espíritu Santo? Y bueno, en ese momento creo que nadie de nosotros pudo responder, pero el obispo dijo: ¿hay algún punto en la iglesia en donde tú puedas ir con la gente, predicarle, bautizarla, pero no puedas confirmarla? Y entonces el obispo nos explicó, claro, cuando alguien es poseedor del sacerdocio arónico. Como poseedor del sacerdocio arónico puedes bautizar, pero no puedes confirmar. Y eso era justo lo que pasaba con Felipe. Él bautizaba, pero no podía confirmar. Necesitaba a alguien con el sacerdocio mayor para confirmar. Y entonces el obispo nos enseñó, todo esto apunta a que Felipe era un presbítero, un poseedor del sacerdocio de Aarón, un poseedor del sacerdocio menor. Ahora, en este momento el obispo nos enseñó sobre el potencial que nosotros teníamos como poseedores de ese sacerdocio menor y el potencial que teníamos para obrar bien, predicar, enseñar y elevar a la gente aún siendo jóvenes de 16 o 17 años. En ese momento mi perspectiva de lo que yo era como joven en la iglesia cambió. Cambió a ver mi potencial real, cambió a ver a Felipe no como un
líder grande de estos, cuando eres joven y estás creciendo, ves a los hermanos del sacerdocio mayor como grandes líderes y te ves a ti como pequeño, como con el sacerdocio menor. Pero en ese momento yo empecé a ver a Felipe como un héroe, y un héroe no tan lejano, un héroe muy cercano, alguien a quien yo podía admirar, acercarme, y de hecho alguien que yo podía llegar a ser. Quiero que meditemos un poco más en Felipe antes de terminar esta sección. Quiero que pienses en el sacerdocio arónico, y quiero que pienses específicamente, vamos a leer Doctrina y Convenios 13, donde Juan el Bautista está restaurando el sacerdocio de Aarón, y él dice: sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por la inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Quiero que hablemos de las 3 cosas que menciona Juan que contiene este sacerdocio de Aarón. Primero, él menciona el evangelio. Él dice predicar el evangelio de arrepentimiento. Y esto lo vemos claramente en Felipe, en Hechos 8:12, donde dice: pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino, él tenía esa autoridad como poseedor del sacerdocio de Aarón. Él podía predicar el evangelio del reino y el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacían las personas? Se bautizaban, hombres y mujeres. Vemos a Felipe ejercer la parte de la predicación del evangelio. Muchas veces nosotros tal vez pensamos que la época para predicar es la misión. Es como, no. El sacerdocio de Aarón tiene lo voy a leer tal cual, tiene las llaves del evangelio de arrepentimiento, tiene las llaves del evangelio que trae a la gente a ser bautizada. No es una responsabilidad del sacerdocio mayor. Cuando eres misionero te apartan, te dan el sacerdocio mayor y te mandan, pero no es el papel de un elder, o más bien las llaves del evangelio de arrepentimiento no están en un poseedor del sacerdocio de Melquisedec, están en un poseedor del sacerdocio de Aarón. La predicación no debe verse como algo que se hace en la misión, sino como una responsabilidad de un hombre joven de 16, 17 años, 14, 12, 15. Eso fue de lo que yo aprendí en ese momento cuando el obispo nos enseñó eso, y es lo que dice Juan en esta escritura. Ahora, lo mismo viene con la responsabilidad de bautizar, que de hecho podemos ver claro a Felipe cuando bautiza al eunuco justo en ese mismo capítulo, y entonces vemos a Felipe predicando el evangelio de arrepentimiento y bautizando. Esto no es algo que deberíamos, porque muchas veces lo vemos como, bueno, cuando sea misionero voy a predicar y voy a bautizar. Es como, no, bueno, sí lo vas a hacer, pero esa no deberías verlo como cuando sea misionero. No. Como poseedor del sacerdocio de Aarón, esas son las llaves que están en el sacerdocio de Aarón. Esa es la autoridad, y bueno, estas llaves las tiene el obispo, pero como miembro de este quórum del sacerdocio de Aarón, tú tienes esa responsabilidad también, la de predicar el evangelio de arrepentimiento y la de bautizar. Eso es lo que hacía Felipe. Bueno, ahora viene algo que me parece sumamente bello, que también me hizo pensar mucho en nuestro potencial, bueno, en el potencial que yo tenía como joven. Juan menciona la ministración de ángeles. Y en este sentido también lo vemos en la historia de Felipe. Es fascinante ver cómo Felipe era un excelente poseedor del sacerdocio de Aarón. Hechos 8:26, justamente antes de ir a ver al eunuco, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe predicaba, Felipe bautizaba y Felipe era instruido por ángeles. Ahora, esta instrucción angélica que nosotros podemos tener, o los poseedores del sacerdocio de Aarón pueden tener, no necesariamente o forzosamente tiene que ser una manifestación de que se te aparezca un ángel en tu cuarto. La administración de ángeles también tiene que ver con lo que tú recibes de líderes, lo que tú recibes de personas que fungen como ángeles de este lado del velo en tu vida. Pero quiero que meditemos mucho en esto, en cómo Felipe era un excelente poseedor del sacerdocio de Aarón. En la predicación, en el ministerio de ángeles, porque recibía instrucción, y tal vez la administración de ángeles tenga no solo que ver con el derecho a recibir instrucción, sino también con el deber de seguir y acatar dicha instrucción. Y aquí vemos a Felipe haciéndolo. Entonces Felipe predicaba, Felipe recibía instrucción, no solo la escuchaba, sino la recibía, la acataba, la seguía, y Felipe bautizaba. Y todo ese poder que podemos sumar a la rectitud, a la fidelidad, a la diligencia, a la dignidad de Felipe se ve manifestada en los milagros que hacía también. Creo que Felipe se volvió en este punto de mi vida un ejemplo
un amigo, alguien a quien yo veía como quiero ser como Felipe. Y espero, ojalá fuera el caso, que todos los poseedores del sacerdocio de Aarón lo vieran así. Felipe es alguien como a quien yo puedo llegar a ser. Tal vez no voy a ser un apóstol, ¿verdad? Pero Felipe era un poseedor del sacerdocio de Aarón. Felipe era un excelente poseedor del sacerdocio de Aarón. Y como él, yo también puedo ser. Ese día mi obispo dejó plantada en mí una semilla de ganas de ser mejor, de ser como este héroe de las Escrituras. Y ese día me recomprometí conmigo mismo a llegar a ser como él. Ahora llegamos a nuestro último punto en esta lección. Para todos los que sentimos que todos tienen una misión de Dios menos nosotros, el Nuevo Testamento nos da una lección brutal y fascinante que tenemos que aprender. En este caso empezaremos hablando de Esteban. Esteban era este personaje, este discípulo que predicaba en las sinagogas, que era muy valiente en el testimonio de Cristo, pero llega un punto donde los judíos se empiezan a hartar y a enojar con él, de modo que lo traen ante un concilio en una audiencia y se ponen a escuchar lo que tenga que decir para defenderse de las acusaciones que ellos le estaban dando. En este momento, extrañamente, Felipe empieza a dar una gran historia sobre Israel, Moisés y cómo llegaron a la tierra prometida. Sin embargo, dentro de los datos que da, hay una lección fascinante de aprender sobre Moisés, quien va a ser la persona que nos enseñará la lección el día de hoy. Hechos 7:23 dice Esteban hablando ante los judíos: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, a Moisés le vino el corazón el deseo de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Si conoces la historia de Moisés, sabes que Moisés no creció dentro del pueblo de Israel, sino con el pueblo egipcio, como un egipcio. Entonces dice Esteban, cuando tenía 40 años, él quiso ver más a su gente, a los israelitas. Entonces tenemos esta primera instancia. Moisés a sus 40 años va a conocer al pueblo de Israel. Sin embargo, pasa, si conoces la historia, mata a un egipcio, entonces sale corriendo y se va. Y Hechos 7:30, ahí Esteban nos dice: y pasados 40 años de que se fue de Egipto, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza árida. En la llama de una zarza que ardía, perdón. Entonces, la línea de tiempo es interesante para mí. 40 años de la vida de Moisés como egipcio. Después mató un egipcio y entonces se va y vive otros 40 años hasta que el Señor lo vuelve a llamar. Y de hecho, en el versículo 36 dice que después Moisés lo saca de Egipto y hace muchos prodigios, y en el desierto están 40 años. Entonces hay 3 grupos de 40 años, son unos 120 años en lo que dura toda esta travesía. Y Moisés no llegó hasta el final a la tierra prometida con ellos, pero estamos hablando de un buen de tiempo. Ahora, entonces, una vez viendo los hechos y la línea de tiempo, ¿qué es lo que quiero compartir o qué es lo que quiero que hablemos aquí? Moisés no fue llamado como este profeta, como esta figura salvadora para llevar o este instrumento en las manos de Dios para llevar al pueblo lejos de Egipto y hacia la tierra prometida. No llega este momento en la vida de Moisés, sino hasta que tiene 80 años. Y hay muchas personas que a sus 20, a sus 30, a sus 40, a sus 50, a sus 60, a sus 70, dicen: es que yo no siento que yo tenga una misión de Dios como veo que otros la tienen o creo que la han encontrado. A Moisés le tomó 80 años también encontrar esa misión específica que Dios necesitaba que hiciera. Y muchas veces nosotros nos impacientamos, nos sentimos dejados atrás, nos sentimos perdidos, nos sentimos sin rumbo. Ahí está Moisés. Ahí está Moisés a sus 80 años, descubriendo, esto es lo que Dios quiere de mí, esta es la misión que Dios me tiene. Ahora, una cosa que me parece fascinante también de Moisés es pensar lo que tuvo que esperar después de haber salido de Egipto. Mira, cuando él decide, quiero llegarme a los israelitas, quiero acercarme a mi gente, como que siente un llamado de acercarse a ellos o de estar con ellos, seguramente algo que lo iba a inspirar después a ayudarlos y a librarlos. Pero en este momento pasa algo malo. Y es que él mata a esta persona, comete este error, comete este pecado, y entonces Moisés huye. Y es cierto, Moisés crea su vida afuera, se casa, tiene hijos, etc.
Pero me llama la atención el pensar que él pudo haberse sentido como un fracaso durante todo ese tiempo. Y te lo digo de verdad, yo sé que se casó, yo sé que hizo una familia, hizo una vida y probablemente olvidó esto, pero también probablemente no. Tú has cometido errores, tú has cometido pecados. ¿Por cuánto tiempo te han perseguido? ¿Por cuánto tiempo has sentido esa culpa, ese malestar? ¿Por cuánto tiempo has ni siquiera querido voltear a ver al pasado porque no te sentías cómodo de qué había pasado ahí? ¿Cuánto tiempo? Por más logros que tuviste, por más cosas buenas que hiciste, parecía que esa sombra te seguía siguiendo a donde sea que fueras. Y lo digo porque recientemente estaba platicando con alguien sobre un chico que cometió algunos errores antes de la misión, se arrepintió, fue a la misión, regresó, creció, hizo cosas de su vida, ¿sabes? Avanzó, sirvió en la iglesia y todo iba bien, pero de alguna manera este joven seguía sintiéndose muy mal por lo que había pasado antes de su misión. Por esos errores que había cometido hace años y que sentía que no podía restituir, compensar, no podía librarse de ellos. Y me imagino que así como este chico del que estoy hablando, muchos de nosotros hemos pasado una etapa similar. Y me permito especular un poco en que Moisés también la pasó. Porque en esos momentos, no importa que haya sido una misión, no importa que hayas servido en estos llamamientos, no importa todo lo que hayas hecho bien, parece ser que eso que hiciste mal no deja de molestarte, no desaparece, sigue ahí molestando. Y me enternece un poco pensar, con esta nueva perspectiva, en el momento en el que Moisés fue llamado. No solo era un Señor, yo no soy muy bueno para hablar, Señor, soy tartamudo, tal vez muy en el fondo, y el Señor probablemente lo sabía, tal vez muy en el fondo, Moisés decía, pero yo hice esto malo antes. Tal vez la tartamudez era más un pretexto que la verdadera razón, quizás muy en el fondo todavía sentía que no era digno de hacer nada ante Dios. Y muchos podemos pasar nuestra vida así. La lección, creo, es que por más que a Moisés le tomó mucho tiempo hasta sentir este llamado del Señor después de haber cometido este error en su vida, la lección es que el Señor lo seguía tomando en cuenta. El Señor seguía contando con él para hacer su obra. Sabía que 40 años después iba a hablar con Moisés, iba a pedirle esto, iba a mandarlo a hacer su obra. Y creo que nosotros a veces perdemos o no tenemos esa perspectiva por el error que está aquí, más reciente que hicimos, por lo que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y podemos pasar 40 años así tal vez, cuando en realidad el Señor nos sigue considerando. Como dice Doctrina y Convenios, aún eres elegido. Puedes cometer muchos errores y seguramente los cometerás en tu vida. Tal vez eso sea parte del por qué no sientes que tienes esta misión o llamado especial del Señor para trabajar, servir y elevar gente. Pero si aprendemos de la historia de Moisés, nos damos cuenta que el Señor nos sigue tomando en cuenta. A pesar de los errores, a pesar de todo el tiempo que nos esté tomando hacer esto, el Señor nos sigue tomando en cuenta. A Moisés lo llamó a su misión especial y específica a los 80, 40 años después de un error que había cometido, y tal vez nosotros nos sintamos en ese ínter. La lección es que el Señor, por más lejos que te sientas ahora, te sigue considerando, te sigue esperando, te sigue tomando en cuenta, sigue contando contigo. Y eso solo va a mostrarme, al menos a mí, el perdón, la gracia, la paciencia, la misericordia y el amor tan profundo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Sin importar cuánto tiempo te tome, sin importar los errores que hayas cometido, tienes la opción de volver, de seguir adelante, de ser elegido una vez más, elegido o elegida, de ser llamado, de servir, de tener una misión, de cumplir con esa misión. Y al final volverte para todos nosotros un héroe o heroína de las escrituras modernas de nuestra historia. Dios no se cansa de ti. Dios no tiene prisa para que descubras tu misión o la cumplas en 40, 30 o 20 años. Dios tiene una perspectiva eterna. Y en esa perspectiva eterna, para Él no estamos perdidos. Para Él no estamos dejados atrás.
Él sigue viéndonos como sus hijos y lo seguirá haciendo para siempre. Él tiene perdón para nosotros, Él tiene gracia para nosotros y un infinito amor que nosotros podemos recibir si decidimos, como Moisés, aceptar el llamado y no quedarnos en nuestros errores del pasado. Que esa sea la manera que actuemos y que recibamos para sentir el perdón, la gracia y el infinito amor que Dios nos tiene.